Y Dios está visitando a muchas familias, porque veo los cambios, veo cómo Dios se está glorificando, porque le estamos buscando con el corazón, le estamos buscando al Señor y queremos aprender más de Él. Pero hay algo importante que usted tiene que saber, que si usted tiene un potencial, tiene talento, tiene algo de parte de Dios, porque si usted está en la casa de Dios, porque Él lo escogió de entre miles y miles de personas para glorificarse en su vida. Pero ahora quiero explicarles a todos esto que es tan importante para su vida. Usted tiene que vencer algo que el enemigo puede haberle puesto en su vida, en su corazón, en su mente y hacerle creer, y es el bajo autoestima. Y uno muchas veces dice, no, pero si yo no tengo bajo autoestima, pastor, yo estoy bien. No, pero usted se va a dar cuenta después por la palabra. Usted tiene que multiplicar los frutos, esos dones que Dios le ha dado, porque el Señor vendrá a buscar sus frutos multiplicados. Amén. Usted va a escuchar esta frase en muchas oportunidades hasta que venga Cristo, hermano, porque toda persona, cada uno de los que estamos aquí, puede hacer algo para la obra de Dios. Y yo agradezco a Dios por los jóvenes que están ayudando, que están colaborando, que están sirviendo, y aún aquellos que se están preparando para poder servirle al Señor en la alabanza y en la adoración, porque ellos no se están preparando solamente para aprender notas y para aprender cómo se debe tocar la guitarra o el piano o lo que sea. Miren, escúchenme, ellos se están preparando acá y se ven los frutos, porque por los frutos los conoceremos. Amén. Entonces, es importante que usted sepa esto. Dios va a venir a buscar sus frutos multiplicados. Y usted no está aquí para ocupar un espacio físico solamente, no está aquí solamente para respirar el aire que emana cada día para su vida. No, mi hermano, usted debe tomar decisiones. Y en la casa de Dios está habiendo un avivamiento que si usted no lo está sintiendo, algunos no lo sienten, es porque no están tomando las medidas que tienen que tomar para su propia salud espiritual. Amén. Escuche, mi amado hermano, un avivamiento va a surgir, porque el avivamiento somos nosotros, la iglesia. La iglesia es el avivamiento. Cada uno de ustedes es el avivamiento. Si usted se levanta con una autoestima que corresponde, correcto, usted va a ser una persona que va a influenciar, va a llevar la palabra, va a ser la persona que va a aprender, que va a estar sirviéndole y formando parte del cuerpo de Cristo. Es ahí cuando empieza a ver el avivamiento en la iglesia de Dios, porque uno ve los que están sirviendo, ve cómo otros van progresando en esto, van avanzando para la obra de Dios. Pero para eso muchos les es difícil. ¿Por qué? Porque se sienten inferiores, se sienten incapaces de poder predicar, de poder tocar un instrumento, de poder cantarle al Señor, de poder formar parte en algo en la casa de Dios. Esta iglesia lleva ya 2 años y pico, y qué bueno es que algunos han tomado la visión, pero otros veo que todavía se están estancados. Amén. Entonces quiero hablarte sobre la baja autoestima. Diga conmigo, la baja autoestima. Isaías 53, versículo 2. En esta versión dice la palabra, hablando acerca de Jesús, dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Está hablando acerca de Jesús. Amén. Ahí cuando se están viendo la novela esta, la serie o novela de Jesús, y algunos hermanos me dijeron, pero no es tan bonito Jesús. Bueno, acá la Biblia nos muestra, dice que acá está hablando de Jesús y dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto.
nada que nos atrajera hacia Él. Entonces, desde la perspectiva humana te estoy hablando ahora. Jesús no era atractivo, no era inteligente, no tenía plata, no era de una buena familia. Amén. ¿Cuántos saben que Él era carpintero? Amén. Entonces, importante que usted entienda, mi amado hermano, según los valores de este mundo, Jesús no tenía de lo que se necesitaba para tener una buena autoestima. Usted entienda que Él era de carne y hueso. Él no era un superhéroe, nada de eso. Él era igual que usted, nació desde del vientre de María. Amén. Entonces, qué importante, porque Él fue un niño, fue un bebé, fue un niño, un preadolescente, un adolescente, un joven, pasó por unas etapas de su vida. Pero escuche, la palabra dice, la palabra que no tenía dice que nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, dice, nada que nos atrajera hacia Él. La gente podía pasar indiferente a la gente en ese tiempo, en ese momento de su vida aquí en la tierra. Entonces, la perspectiva humana, Jesús no era atractivo, hermano, no era inteligente, no tenía plata, no era de buena familia. Entonces, según los valores de este mundo, del mundo, Jesús no tenía de lo que se necesitaba para tener una buena autoestima. Él podría haberse desanimado en muchas oportunidades, Este mismo versículo en la versión internacional dice: no había en Él belleza ni majestad alguna, dice. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, dice. Amén. Isaías 53:2 en la nueva versión. Y esto dice en Hebreos 2:17 y 18 en la nueva versión internacional. Por eso era precioso que no todo se asemejase, por eso era preciso, que no todo se asemejara a sus hermanos, dice, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso a servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, dice la palabra. Hebreos 4:15. La palabra de Dios nos muestra ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque Él sin pecado, dice la palabra. Entonces, hoy quiero hablarte sobre este tema que es muy importante, mi hermano, porque una persona con un bajo autoestima es una persona que se siente inferior, es una persona que se mantiene estancada, es una persona que siempre anda cabizbajo, es una persona que no es una persona que va y busca el éxito, el progreso, la bendición. ¿Por qué? Porque se sienten inferior, se sienten personas que no pueden hacerlo, no pueden lograrlo. Y ese es un problema grave. Porque Jesús, al no ser deseable, dice la palabra, escuche, Él tuvo que pasar por todo, y sobre todo esto, la baja autoestima, hermano. Pero Él logró salir de esas situaciones, y la Biblia dice que Él pasó por todo, pero Él no tuvo pecado. Él puede haber pasado por ese desánimo, Él no era atractivo. Todos lo imaginan a Jesús como, rubio, ojos celestes, pelo largo. ¿Qué sabe usted cómo era Jesús? Amén. ¿Cuánto entienden? Ahí la Biblia dice en Isaías que no tenía un buen aspecto, no tenía un buen parecer, no era deseable, no era atractivo. Amén. Entonces, Él puede haber pasado por alguna circunstancia de su vida en la baja autoestima, pero Él logró salir de eso, y la Biblia dice que Él se convirtió en el deseado de las naciones, dice Ageo 2:7. Dios dice: haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas
las naciones, dice la palabra. Y con respecto a Jesús, amado hermano, en Apocalipsis, quiero que me acompañe a leer Apocalipsis. Ahí en el versículo 5 al 12, la palabra de Dios dice en el capítulo 5, versículo 12, dice así: que decía en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, dice la palabra. Pasó de no ser deseado a ser lo máximo. Y en Filipenses 29, versículo 12 al 9, ahí vemos que el Padre lo exalta a lo sumo. Dios lo puso en lo máximo, en el máximo honor, mi amado hermano. Y le dio nombre que está sobre encima de todo nombre, mi amado hermano. Escuche. Ahora la pregunta que hizo Jesús para convertirse en el deseado de todas las naciones. Esa es la pregunta. Y saben, es importante esto, porque Jesús, le voy a explicar esto. Él tuvo que pasar por un montón de situaciones en su vida. Pero hay algo importante. Jesús entendió del propósito en el cual Él estaba en la tierra. Jesús sabía cuál era el propósito para su vida, porque entendió el pensamiento de Dios para su vida. Y no importa que Él no era deseado anteriormente, pero la palabra de Dios, escucha, nos enseña que Jesús tuvo el nombre por encima de todos los nombres. Amén. Entonces, Él pasó por distintas situaciones en el cual Él nos comprende a nosotros. ¿Cuál puede ser la circunstancia en el por qué nosotros no le servimos? Porque algunos dicen: no, porque es perezoso, pastor, no se pone las pilas. No, todos tenemos su trasfondo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano o a la hermana? Amén. Nosotros debemos ver desde la perspectiva que quizás no ha comprendido el propósito de Dios en su vida. Porque toda persona que logra entender el propósito de Dios es una persona que logra alinearse hacia esa dirección de Dios para cumplir con algo que Dios ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo para su vida. Y las personas pueden pasar años y años lejos, apartados de ese propósito de Dios. ¿Pero por qué? Por la baja autoestima que pueda tener en su vida. Porque se creen que jamás van a poder llegar a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Poder tocar un instrumento, poder hacer algo en la sociedad. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento se nos ha cruzado este pensamiento? ¿Cómo me gustaría hacer algo por alguien? Amén. ¿Y por qué no lo haces? Porque todavía puede haber ese bajo autoestima, que es una estrategia demoníaca, hermano. Escuchen, mi amado hermano. Entonces, la pregunta es: ¿qué hizo Jesús para convertirse en el deseado de todas las naciones? Una de las estrategias del diablo es traer la baja autoestima en la persona, porque esa forma la mantiene estancada y la mantiene lejos del propósito de Dios, del llamado de Dios para su vida. Usted está aquí, dígale a su hermano que está a su lado: Dios te ha llamado. Dígale, hay un llamado para tu vida, dígale. Amén. Ahora, ¿qué es una persona con bajo autoestima, mi amado hermano? Porque su palabra aquí lo dice: no se estima. Eso significa. O no piensa en su propia vida. No se interesa acerca de sí mismo. Entonces, importante, en el primer lugar, no se ama a sí mismo y está violando un mandato del Señor, porque Marcos 12:31, la palabra de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces uno no puede amar. Muchas veces no podemos amar o no podemos tener compasión porque ni siquiera lo tenemos por nosotros mismos. Pero eso es un síntoma que es por una baja autoestima en la persona. Entonces la persona es como que no le interesa lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, en su propia familia. Ven a sus hijos que están pasando por esa situación y ni siquiera hacen algo porque se sienten impotentes. Pero la persona que no tiene bajo autoestima en su vida, que no se menosprecia, es una persona que va a hacer algo, sea lo que sea, va a buscar la dirección de Dios, la ayuda de Dios para enfrentar esa situación y hacer algo para la gloria de Dios. Amén. Escucha, mi amado hermano. Entonces muchas veces no podemos amar al prójimo porque no se aman a sí mismos, y esas son las personas de bajo autoestima. Es una persona también que se menosprecia o menosprecia la misericordia de Dios. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? La persona que se menosprecia a sí mismo jamás, pero jamás va a poder entender de la gran misericordia que Dios tiene para su vida. Amén. Es importante entender eso. Muchos no aceptan su edad, y eso es algo común en el mundo entero. No aceptan su edad. Hay personas grandes que ocultan su edad. Personas que a lo mejor tienen 70 años, 60 años, pero ahí quieren ocultar su edad de una forma u otra. Hay personas que por el bajo autoestima se llenan de silicona su cuerpo. ¿Cuántos se entienden de lo que le digo? Porque no se estiman, no valoran, no pueden valorar como Dios quizás los creó. Hay personas, mi amado hermano, que tienen una edad y quieren aparentar otra. Hay personas porque esos son síntomas. Porque no pueden entender de su propia, no han conocido su identidad todavía. La persona que ahí comienza a usar pelo largo, yo he visto hombres con pelos largos, aros, aretes y todo pierce. ¿Y cuántos años tienen? Tienen como 60, 70 años, hermano. Pantalones chupines, todos. ¿Y qué sucede con eso? Porque ellos mismos se menosprecian. Ellos no se pueden ver porque la persona con bajo autoestima no se ve, hermano. No se puede ver. Entonces busca algo para relacionarse, para asemejarse, para ponerse en el lugar de otro. Quiere ser un actor, quiere ser una persona esto, y se ponen, hasta se etiquetan las personas con bajo autoestima, hermano. Se ponen etiquetas en su vida. Amén. Quiero explicarte esto porque esto es importante, hermano. Porque si usted va a servir a Cristo, va a servir a Dios, usted tiene que vencer con todo esto. Porque usted lo va a entender por la palabra de Dios. Le voy a dar el fundamento verdadero. Amén. Ahora, personas que no aceptan su sexo, son hombres que quieren ser mujer, son personas con baja autoestima. Mujeres que no aceptan su sexo y quieren ser hombres. No aceptan su condición social. Se comparan todo el tiempo con otros. Se rechazan. Y cuando uno se rechaza, uno genera el rechazo hacia otro, hermano. Se autocritican. Este animal bruto, y empiezan a decirse cosas. No sirvo para nada, no hago nada bien, soy todo un fracaso, no soy gran cosa. Y ahí empiezan a decirse, no me siento orgulloso de mí mismo. Yo he escuchado muchas veces estas frases, estas palabras que salen de la boca de los cristianos. Escuchá, hermano. Creen que no merecen nada para su vida, nada nuevo, no se quieren ni comprar nada nuevo porque piensan que no se lo merecen, ni siquiera ir de vacaciones, ni siquiera poder disfrutar, no se lo merecen, porque eso es lo que se ha incorporado en la mente y en el corazón de las personas con bajo autoestima. Amado hermano, escuche, reaccionan agresivamente ante las críticas.
están a la ofensiva, y todas esas cosas son señales, síntomas de que hay una baja autoestima en la persona. Cuando alguien la contradice o lo contradice, se sienten atacados. Ahí están a la ofensiva, es como que ellos están ahí pensando que se lo está diciendo para él directamente, y es la persona que está a la ofensiva, hermano. Reaccionan impulsivamente. La baja autoestima es una estrategia, mi amado hermano, del diablo para mantener estancado a millones y millones y millones de cristianos, de personas que le han recibido Cristo en su corazón. Porque usted puede haber recibido Cristo en su corazón, pero si no está dando fruto, hay que buscar cuáles son esas situaciones que tiene en su vida, que están haciendo que todavía lo mantenga estancado, hermano. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, es importante esto. Quiero ir acortando el mensaje un poco. También están a la ofensiva, piensan que todos están en contra. Una persona con bajo autoestima se llena de desconfianza, escuche, amargura en su corazón, que por causa de eso traen raíces como resentimiento, odio, confusión, desorden en su vida. Es una persona que se vuelve doble ánimo, porque una persona, mi amado hermano, y la Biblia nos muestra que la persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Entonces una persona con bajo autoestima un día te dice sí, y mañana es no, porque es inconstante. Su pensamiento no está centrado, está desequilibrado, porque el bajo autoestima, hermano, es un menosprecio total hacia la vida propia de la persona. Entonces, una persona con baja autoestima no mira que hay un futuro, un propósito de Dios. Y ese es el punto que quiero tratar. ¿Usted conoce cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Cuántos años puede tener usted de ser cristiano, hijo de Dios, de haber recibido a Cristo, y a partir de ese momento usted conoce cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Porque si todavía su vida se está conservando, es por la gracia de Dios que Dios tiene para cada uno. Porque Él quiere usar su vida, y las experiencias de vida que usted haya tenido son las razones para que Dios se glorifique en otros. Entonces, usted debe entender que si usted sigue estando en el estancamiento por el bajo autoestima, jamás va a poder ver desde la perspectiva de Dios, sino va a ver desde una perspectiva indiferente a sus propios hermanos, a la iglesia, a la necesidad del cuerpo de Cristo, a la necesidad del mundo, que el mundo necesita esperanza, que necesita que le prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Es fácil acomodarse, porque el bajo autoestima va haciendo algo muy sutil en la vida de la persona. ¿Sabe lo que va haciendo? Te va enfriando despacito, despacito, y uno, sin darse cuenta, pierde el sentido de Dios en su vida. Entonces ya no ve, escucha las noticias, prende la radio, sabe que hay una gran necesidad, ni siquiera se acuerda para orar por esa necesidad. Amén. Cada vez que alguien a mí me dice: pastor, estoy pasando por una situación, o me mandan, o los pastores, o de cualquier gente, de cualquier lado, hermano, pide oración, automáticamente yo voy y me arrodillo. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día yo me puedo olvidar de esa persona. Y sabe, dejar de orar es pecado. Entonces, ¿qué es lo que causa el enemigo con esto? Te mantiene bajo esa indiferencia, con esa baja autoestima en tu vida, porque vos crees que aquel otro lo tiene que hacer, vos no, porque quizás vos lo haces mal y el otro lo hace bien, y comienzan a compararse. Entonces el diablo aprovecha eso y te mantiene: bueno, quédate tranquilito, no te hagas problema. Mira para allá, mira para el costado, mira para arriba, no mires ahí, no mires.
esa necesidad, porque vos no podés, no tenés plata, sos una persona que no tenés un trabajo, sos una persona que ni siquiera sabés leer bien, querés recitar un versículo, sos una persona que quizás mira tu familia cómo está, y vos querés aconsejar a otro, y así empieza el dardo de fuego del enemigo en la mente y en el corazón para llenarte de esa inferioridad en tu corazón, que vos no vas a ser capaz de poder hacer algo para Dios. Y cuando menos pensás, te acomodás en tu silla, te acomodás en tu cama, te acomodás en un lugar de tu casa, y ¿sabes qué? No mirás, vivís en un termo, vivís en un lugar que no, ahí es tu mundo. Entonces, cristiano, porque existen los cristianos en su propio mundo, en su mundo lleno de indiferencia a lo que está sucediendo, y aún lo peor es indiferente a la iglesia donde se congregan. Y eso es un pecado gravísimo, hermano, porque Dios en ese fruto que no es multiplicado va a pedir cuenta, y muchos no podrán entrar al cielo por causa de eso, hermano. Entonces, como iglesia debemos ya ir pensando desde la perspectiva de Dios, entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo agradezco a Dios por hermanos que me han dicho: pastor, yo quiero aprender un instrumento, quiero aprender esto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque saliste de esa inferioridad, saliste de esa situación, pero vos tenés que ir por más. ¿Qué le aconsejo yo a los jóvenes? ¿Estudiaste eso? Bueno, prepárate en otra cosa, no te quedes solamente con guitarra, estudia teclado, estudia esto. Cuando menos piensen, hermano, esta iglesia va a tener un gran grupo, porque sé que Dios me va a recompensar. Amén. Sé que hay una recompensa, y yo le pido a Dios: Señor, envía obreros, y Dios lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con vos, hermano, que todavía estás en ese estancamiento espiritual? ¿Será por esta baja autoestima que enfrió tu vida, tu corazón, que te está extinguiendo hacia el plan y el propósito de Dios? Porque debemos entender esto, hermano, que Dios vendrá a buscar los frutos multiplicados. ¿Cuántos se entienden de lo que le estoy diciendo? Una persona con baja autoestima no mira que hay un futuro y un propósito de Dios para su vida. Ahora, la pregunta es: ¿qué ocasiona que una persona tenga baja autoestima? Y quiero darte algunas razones. En esta causa principal que quiero hablarte, muchos de nosotros hemos experimentado traumas, experiencias negativas en nuestra vida, en nuestra niñez. Y si nosotros entendiéramos, los padres, la gente grande ahora, nos daríamos cuenta que el matrimonio no es tan solo traer hijos, tener hijos y nada más, y criarlos. No, escuchad, la palabra de Dios nos dice que herencias son los hijos, y Dios nos va a pedir cuenta, porque padre significa destino. Amén. Por tantas experiencias negativas que nuestros hijos quizás, o nosotros, porque quiero que pienses esto: vos un día fuiste niño, un día fuiste un niño, amén, tuviste uso de razón, y quizás algunas de estas cosas te han pasado. Quizás hemos tenido que soportar esas experiencias negativas, soportar ese rechazo. La baja autoestima viene por los abusos verbales, físicos y abusos sexuales. Amén. Y quiero explicarte esto porque hay personas que sin darse cuenta están hablando porque ya vienen con un hábito, un mal hábito de su descendencia, y hablan completamente negativa hacia la persona, hacia sus hijos, hacia su familia, hacia su matrimonio. Entonces, yo he entendido, por causa de muchas de estas situaciones, hay jóvenes frustrados en la vida, que ellos son indiferentes al propósito de Dios. Entonces a la iglesia venimos con esa inferioridad, pero la Biblia dice que de lo más vil, de lo menospreciado, amén, Dios hace algo precioso. Pero hasta entender ese punto necesitamos razonar sobre esto,
Porque son situaciones irresueltas que quizás tenemos en nuestro corazón, que pensamos que Dios es indiferente a eso, pero eso tarde o temprano, algo irresuelto en el corazón de la persona va a explotar y va a causar que la persona o se desanime o se vaya de la iglesia o haga una locura. Por eso Dios siempre va a confrontar nuestro corazón. Y sabe que la baja autoestima puede venir por esos abusos verbales. Quizá usted cuando era niño le decían de todo. O tuvo esos castigos quizás que no lo merecía usted, pero le dieron ahí con todo. Y ahí usted estaba sufriendo por causa de eso. Palabras que hieren más que un golpe de puño, hermano. Esas situaciones de violaciones, todo eso trae una mala experiencia y trae bajo autoestima. ¿Amén? La baja autoestima viene cuando las necesidades no fueron suplidas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño, yo creo que lo nombré. A mí me daba no sé qué cosa, hermano. Veía a los chicos compañeritos míos con unas zapatillas, las Nike Air, no sé cómo era que se llamaban en ese tiempo, las primeras Nike. Y yo andaba con unos pamperitos, todos con los cordones todos ahí desflecados. Y yo escondía los piecitos, hermano, porque no querían que me vieran los zapatos. Me arrodillaba como indio, así me trataba de meter los pies que no me vean. Y eso, porque yo veía que mi familia no tenía las condiciones económicas quizás para comprarme una zapatilla de esa alta gama. Y eso trajo una baja autoestima. Entonces cada vez que yo andaba, hermano, era un obsesionado. Trataba de esconder mis pies porque me daba vergüenza, hasta por la ropa que tenía. Entonces todo eso trae una baja autoestima, hermano. Causa algo en el corazón de la persona. Son cosas tan insignificantes, pero que el diablo las toma porque él es un astuto en esto. Sabe cómo va a engañar a la persona. Piense en lo que le estoy diciendo. El bullying que uno puede recibir de niño. ¿Cuántos de nosotros ahora le dicen bullying? Pero siempre existió esto. Ese maltrato, todas esas situaciones en el colegio, esas burlas que nos hacían. Hermano, yo recuerdo, hermano, ¿sabe? Es importante. Yo me acuerdo cuando yo iba a clase, cuando iba al colegio, era niño, no había peor momento para mi vida que ir a la educación física. Ir al colegio, porque ahí en educación física nos hacían poner un yorcito azul, una remerita blanca, y ahí iba yo, así, intimidado, estaba con una baja autoestima al piso. ¿Saben por qué? Porque se me burlaban, las piernas blancas tenía, encima lampiño era, hermano, no sabe cómo se me burlaban, me decían, maquinita de afeitar, me decían. Y todas esas burlas, entonces yo siempre, y sabe, tenía un problema mi madre, tenía un problema mi familia para llevarme al colegio, porque ellos se burlaban y yo no quería ir. Se burlaban por mi defecto en mi nariz, se burlaban por todas esas cosas, y mi baja autoestima cada vez más y más y más y más, al punto, mi amado hermano, de no querer ir más al colegio o de pelear y pegar y lastimar a otro, porque eso causa, hermano. Escuchen, es importante lo que te estoy diciendo, hermano. Ahora, todo esto son algunas causas, pero quizás usted está viviendo una vida infeliz. ¿Qué es esa infelicidad que usted está viviendo ahora en su vida? Quizás está viviendo una vida que no encuentra sentido todavía. Cristianos que todavía no encuentran el sentido para su vida. Pero yo quiero decirle a cada uno de ustedes, mi amado hermano, que quizás sea usted, quizás porque usted, mejor dicho, no conoce o no ha conocido el propósito de Dios para su vida. Porque Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y esta es una palabra que cuando yo la entendí, le pedí a Dios, Señor, ¿qué plan, qué propósito tienes
para mi vida? ¿Qué propósito tienes? Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escucha, mi amado hermano, Él nos escogió. Y es algo que muchos pasamos con indiferencia, esta palabra, este versículo. Si vos estás en la casa de Dios es porque Dios te escogió, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque sabe Dios que hay una capacidad ahí, que si vos la explotás, que si vos la liberás de tu vida, vas a ser la persona más feliz y vas a traer también esa felicidad a otros, porque vas a ser de inspiración a otros. Escuchá. Quiero que pienses en esto, en el propósito de Dios para tu vida, mi hermano. Él fue ponerte en el vientre de tu madre, y aunque tu madre o tu padre te abandone, dice la palabra, que Él no lo haría, hermano. Isaías 49:15. Isaías 49:15 habla la palabra de Dios, algo tan importante. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice la palabra, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra. Porque Dios te escogió, hermano, hermana. Y sabe, la palabra de Dios dice en Jeremías, allí en el próximo capítulo, dice, en el próximo libro, dice en Jeremías 1:5, dice, antes, dice la palabra, antes que te formé en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, dice la palabra. Pero el versículo 6 dice algo importante, porque saben que Jeremías en ese momento, Jeremías era una persona muy emocional, con un bajo autoestima tan grave en su vida, que no podía ver el propósito y cuestionó el plan de Dios para su vida. En el versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Había un gran propósito de Dios para su vida, pero ahí Jeremías muestra en la palabra ese bajo autoestima que él tenía. Él se veía inferior, se veía incapaz a algo tan grande. Pero Dios le da el ánimo, y es lo que usted tiene que tomar en esta mañana, el ánimo para poder hacer algo para esta sociedad, este mundo, para su propia familia. Hermano, Dios nos hizo un llamamiento santo y Él puso dones, una capacidad en tu vida tremenda para poder vencer la baja autoestima. Vos tenés un potencial dentro tuyo, hermano, que está quizás ahí, está estancado y que todavía, mi amado hermano, no ha sido expulsado para la gloria de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta si eso sigue estando estancado. Amén. La palabra en Romanos 11:29 te doy el fundamento de lo que te estoy diciendo. Porque irrevocable, dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, dice, santo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento santo. Quiere decir que Dios ya te ha dado los dones, esa capacidad. Vos ya has sido escogido por un plan y un propósito de Dios para tu vida. ¿Qué haces todavía, mi amado hermano, que no estás activando tu vida para la gloria de nuestro Dios? Él no, cuando dice la palabra aquí en este versículo, porque irrevocables son los dones, quiere decir que Él no se arrepiente de lo que ya te ha dado, lo que ya tenés dentro tuyo. Eso es por el llamamiento santo. ¿Y cuál es el llamamiento santo? Que le sirvas a tu Dios con todo tu corazón, que le ames,
que cumplas sus mandamientos, sus estatutos, sus principios y sobre todo que puedas ser de bendición para otros como Jesús nos dejó en la palabra. Ese es el modelo. Porque Dios quiere que seamos con un corazón, que tengamos el corazón de Jesús. Pero para tener el corazón de Jesús, debemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Cómo venció Jesús en esos momentos de menosprecio de la gente, de los fariseos y de todo aquello. Cómo lo venció, entendiendo y afirmándose cada vez más en el plan y en el propósito de Dios. Él no fue atractivo, pero después pasó a ser el más deseado de todos, en todas las naciones. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y por medio del Espíritu Santo nosotros somos guiados a toda verdad y justicia. Un día estaremos con Él. Pero escuche, mi amado hermano, ¿qué es lo que a usted todavía lo mantiene estancado y quizás no cree que puede hacerlo? Porque eso es el bajo autoestima. Hay un llamamiento santo para su vida, hermana, hermano. Y quiero que veas en Salmo 139, y quiero terminar aquí la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 13 al 18. La palabra de Dios dice allí: porque tú formaste mis entrañas, escuche, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, escuche, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y aquí está el punto. Cuán grande es la suma de ellos. Y si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, dice la palabra. Entonces, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Si usted todavía no ha conocido cuál es el propósito de Dios para su vida, yo quiero animarle, hermano, porque este pensamiento, este versículo del 13 al 18 nos muestra esa perspectiva de Dios. Nos muestra que ahí uno puede entender el plan y el propósito de Dios, que son innumerables, hermano, que son cosas maravillosas, que son cosas, es un pensamiento de bien y no de mal, que Dios quiere usar su vida para poder también ser de bendiciones para otros que no tienen esperanza. Un consejo, iglesia: no se acomode usted en su casa, no se acomode en la iglesia, sírvale a Dios. Multiplique los dones, multiplique el talento, multiplique la capacidad que Dios ya le ha depositado en usted. Usted tiene que mirarse de esta forma, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Usted tiene que decirse por algo. Si usted quizás tuvo una familia que no le valoró, usted tiene que entender que Dios sí le valora. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Te alabaré. Usted tiene que alabarle en todo momento, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Usted tiene que entender que su alma pasará una eternidad cielo o una eternidad infierno. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Quién se preocupa por su alma? ¿Por qué todavía usted tiene vida? ¿Por qué todavía usted está en la casa de Dios? Porque Dios tiene misericordia y su misericordia se renueva, porque Él sabe que hay un plan y un propósito para su vida. Pero debemos conocerlo nosotros. Debemos entender del pensamiento de Dios, hermano.
Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Porque sabes que Dios tiene muchos pensamientos para tu vida. ¿Qué pensamientos pueden ser, pastor? De que vos seas esa persona que le prediques a ese enfermo, que seas un rescatista de alma, que cuando pongas tus manos sobre los enfermos sean sanados, que puedas tocar un instrumento y que la presencia de Dios pueda descender con poder y gloria, que puedas cantar y no por tu bonita voz, sino porque sale con entendimiento del corazón en redención a Dios, y uno ahí alaba, y ahí es cuando desciende la presencia de Dios. Creamos la atmósfera de fe y milagro en la casa de Dios, puerta del cielo. Cuando Dios puede tener el pensamiento de ponerte en la puerta para recibir con alegría a los que vienen, y los que vienen ven esa alegría en tu corazón, porque sabes que nosotros impartimos las cosas de Dios. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? ¿Qué estás impartiendo vos? ¿Qué estás impartiendo? Quiero cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, respeto y en reverencia a Dios.